Bienvenidos al podcast de Mentalidad Correcta con Raúl Castañaza. Nos damos cita de nuevo en una nueva sesión de Mentalidad Correcta. Muy agradecido por estar ya en compañía de todos nosotros, de mi persona, Raúl Castañaza, de nuestros invitados también, que se toman el tiempo para compartir con nosotros un poquito de sus experiencias, un poquito de su profesión, un poquito de sus talentos, para seguir hablando en particular en estas sesiones que hemos programado para este mes de septiembre. Aunque las escuches en cualquier momento del año en nuestras plataformas digitales, ahora lo estamos dedicando como al mes de independencia de Guatemala y también para festejar a todos los guatemaltecos, hacerles sentir que son guatemaltecos aunque se encuentren en otros países, no específicamente en Ciudad de Guatemala o en Guatemala en algún departamento, pueden estar en Centroamérica, en México, en Estados Unidos, en Europa. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy les voy a contar un poquito acerca de nuestra independencia, por qué es que Centroamérica se independiza, un poquito de la historia, y también le voy a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy y nos va a hablar también de sus proyectos muy relacionados a lo que pasa en Guatemala, sus historias, anécdotas, tanto que platicar con él, y él es precisamente Carlos Ceseña Alcayaga, un gran historiador, actor, es también comunicador, bueno, tantas cosas que hace Carlos Ceseña, que hoy nos va a acompañar para platicarnos un poquito de sus proyectos y también de todo lo que él realiza en pro de la cultura guatemalteca. Así que vamos a platicar de eso y más en esta sesión de Mentalidad Correcta, a la cual les doy la bienvenida desde ya. Pero hablemos un poquito de la historia de la independencia, específicamente de Guatemala. Centroamérica se independizó de España el 15 de septiembre de 1821, un día antes que México. Debido a inseguridades de gobierno, los dirigentes acordaron unirse al Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide un año después. El 14 de septiembre de 1821, el brigadier y subdirector de tropas don Gavino Gaínza convocó la llamada de sesión histórica que se llevaría a cabo en el Palacio Nacional de Guatemala a las 8 de la mañana del día siguiente. El Palacio Nacional estaba ubicado en lo que hoy día conocemos como el Parque Centenario. Después de 3 siglos de dominación española y tras la Revolución Liberal de Rafael de Riego en España en el año de 1820, la élite criolla proclamó su independencia de la corona el 15 de septiembre de 1821 por motivos económicos. El deseo de abrir nuevas relaciones con otros países fue nombrado así presidente brigadier don Gavino Gaínza, quien gobernó hasta el 23 de junio de 1822. La nueva República Guatemalteca incluía las regiones de Soconusco y lo que ahora son los países de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. El 5 de enero de 1822, Agustín de Iturbide, que había proclamado la independencia de México el 16 de septiembre, reunió lo que fue el Virreinato de Nueva España como imperio mexicano, en un intento de monarquía que lo mantuviese bajo una bandera única, católica y poderosa, para contrarrestar la expansión estadounidense. Iturbide ofreció la corona a Fernando VII, lo que no admitieron los republicanos. En 1823, Antonio López de Santa Anna y Vicente Guerrero proclamaron el Plan de Casamata, que anunciaba la instauración de una república. En el año de 1823, tras la sublevación de Santa Anna en Veracruz, una revolución liberal en México obligó a Iturbide a abdicar, proclamándose en el país una república federal y proclamándose la independencia absoluta de la antigua Capitanía General de Guatemala, que se estableció como una república federal, Provincias Unidas de Centroamérica, integrada por las actuales repúblicas de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Solo Chiapas permaneció unida a México. La federación se mantuvo con grandes dificultades, ya que el proyecto se oponían los conservadores en el clero de la Iglesia Católica y los grandes latifundistas, pero se pudo proclamar una constitución que abogaba por una forma de gobierno liberal, pluralista y republicana, siendo el primer presidente constitucional de la Confederación Manuel José Arce de 1825 a 1829.
Guatemala se separó de la federación en 1839 y en 1842 se devolvió definitivamente la República Federal, lo que en práctica condujo a la independencia total. Elegido presidente Rafael Carrera en el año de 1844, dio a Guatemala el título de República Independiente en el año de 1847. Posteriormente, el presidente Rufino Barrios, entre los años de 1873 y 1885, intentó sin éxito restablecer la federación, en lo que ha sido el último intento de acabar con la soberanía del país. Así es como conocemos un poquito de la historia de la independencia de Guatemala, obviamente de otras naciones que pues nos dividen ahora en día como pues repúblicas independientes. Es importante también mencionar que cada vez que viene la independencia de nuestro país hay muchas actividades que de verdad nos enorgullecen respecto y relacionado a la independencia de Guatemala. Por ejemplo, algunas de estas cosas que son bien importantes es la comida típica de la época en septiembre, porque realmente se preparan platillos deliciosos que obviamente pueden degustar todos los guatemaltecos a nivel nacional. También se realizan actividades como obras de teatro, por ejemplo, el Rabinarachi, que es una obra de teatro guatemalteca que representa muy bien lo que es la independencia de nuestro país. Aparte de eso, pues obviamente los jóvenes pueden disfrutar, por ejemplo, de conciertos y festivales de independencia relacionados a todas las bandas guatemaltecas o los grupos y artistas guatemaltecos que se presentan precisamente para festejar a Guatemala en el mes de septiembre. Y otros departamentos también realizan grandes fiestas como Puerto Barrios. También se realizan actividades especiales en Antigua Guatemala. Obviamente también ahí hay cosas bien importantes que ver durante el mes de septiembre. También hay actividades deportivas relacionadas, fiestas por ejemplo en Monterrico, fiestas de independencia en cualquier parte del mundo. Bueno, la verdad es que muchas personas organizan tantas cosas para festejar a Guatemala y por eso es importante que nosotros conozcamos un poquito de esto, de lo que hacemos los guatemaltecos para celebrar o conmemorar nuestra independencia. Pero bueno, ya les conté a grandes rasgos un poquito de lo que se realiza durante este mes de septiembre, pero vamos a entrar ya de lleno con nuestro invitado de hoy, que es Carlos Ceseña Alcayaga, con quien vamos a conversar acerca de sus proyectos y también cómo ve la historia de nuestro país, su punto de vista obviamente, y también los proyectos que se relacionan con la cultura y un poquito de todo lo que hace él respecto a sus proyectos llamados Yo no vendo axiomas y también A la luz de las velas. Pero será él quien nos cuente acerca de esto, así que le doy la bienvenida de inmediato a nuestro invitado a esta sesión de Mentalidad Correcta. Él es Carlos Ceseña Alcayaga. Hola amigos de Mentalidad Correcta, mi nombre es Raúl Castañaza. Qué bueno que se encuentran con nosotros en esta nueva sesión. Estamos en el mes de septiembre, estamos celebrando a Guatemala en un mes más de independencia de los tantos que han pasado en la historia de nuestro país, pero he querido optar este mes por tener invitados muy especiales que pues me hagan sentir realmente ese orgullo de ser guatemaltecos, que tengan mucha historia que contar de nuestra Guatemala, y esto lo hago con la razón pues de incluir también a todas las personas que nos escuchan en Centroamérica, en Estados Unidos, en nuestro público también en Europa que nos escucha a través del podcast, a través de nuestra transmisión que hacemos en la Visión Radio en Atlanta, Georgia. Entonces realmente es un programa bien importante para todos los guatemaltecos que están fuera de nuestras fronteras, también puedan sentirse bien guatemaltecos. Hoy tengo un gran invitado, alguien que yo he seguido durante mucho tiempo, estoy muy atento a sus transmisiones, alguien que ama Guatemala, se expresa de Guatemala, conoce mucho de nuestra historia y yo creo que es una persona idónea en este mes para platicarnos precisamente de muchas cosas que vamos a ir conversando a lo largo de esta sesión de Mentalidad Correcta. Así que lo voy a presentar como a él le gusta presentarse en sus redes sociales. Por ahí lo encontré y me pareció fabuloso lo que él escribe acerca de él mismo, y él dice que es un aprendiz de actuación, de doblaje, de radio, de televisión, de locución, de historia y sobre todo de la vida. Así que para mí es un placer tener en esta sesión de Mentalidad Correcta a un gran ser humano, Carlos Ceseña Alcayaga. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido y qué gusto platicar contigo. Al fin se nos hizo. Sí, al fin. Muchísimas gracias, Raúl. Muy honrado de estar aquí en tu programa y a las órdenes. Qué buenísima
Eso me sentí yo, no sé, como de unos 3 metros o más. Lástima que ninguno llegamos a esa altura, ¿verdad, Carlitos? No. Pero el alma sí, esa es otra cosa. Más para arriba todavía. Así iniciamos nuestra conversación con nuestro invitado de hoy, Carlos Seseña Alcayaga. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más de esta sesión de Mentalidad Correcta para seguir hablando de Guatemala. Mentalidad Correcta con Raúl Castañaza. Estamos de vuelta en una nueva sesión de Mentalidad Correcta. Ya entramos a nuestro segundo bloque de hoy, así que continuamos con esta entrevista especial con Carlos Seseña. Carlos, qué bueno saludarte. Tienes muchos proyectos de los cuales vamos a platicar el día de hoy porque pues me parece súper interesante todo lo que haces y que ahora pues obviamente en medio de la pandemia se ha desarrollado mucho a través de las redes sociales, pero de eso vamos a hablar más adelante. Pero me gustaría que me contaras un poquito de ti. Ya escuchaba y decía yo una introducción tuya en donde pues has hecho tantas cosas en tu carrera como profesional, pero ¿cómo se define Carlos Seseña a sí mismo? Un aprendiz de la vida. Todos los días aprendo y todos los días cometo 40,000 errores o más. Y bueno, me imagino que todos esos errores obviamente te han llevado a ir creciendo como ser humano, ¿no? Por supuesto, que trato de no volver a cometer el mismo. Cometo otro, pero el mismo ya no. Mira, he sabido mucho de ti respecto a que pues conoces mucho de la historia de nuestro país y que tan importante ha sido para ti, me imagino, pues el trabajo de investigación, porque realmente conocer de Guatemala lleva pues bastante trabajo, porque hay mucha historia detrás de todo lo que ha pasado en la historia de nuestro país, ¿cierto? Definitivamente, y además encontrar fuentes primarias es complicadísimo. Máxime aquí en Guatemala, que todo lamentablemente lo hacen negocio. Pues llegar a las fuentes primarias es súper complicado, no basarte en otros libros, sino que llegar a donde es y detectar que hay cosas que no son así como creías o como te habían dicho que eran. ¿Cómo definiría Carlos Seseña la historia de Guatemala? ¿Qué hay detrás de tantas cosas que hay en un país tan pluricultural como el nuestro? Bueno, la historia, o como la defino yo, es una sucesión de sucesos sucedidos sucesivamente. Esa es la historia. Bueno, me imagino que como parte de esa historia, ¿qué sabe Carlos Seseña relacionado con toda esta historia relacionado a la independencia de Guatemala? ¿Qué detalles has conseguido tú? Y como dices, bueno, en esa investigación, ¿qué has encontrado que sea pues interesante, que tal vez algunas personas no sepamos? Porque pues no todos lo sabemos, ¿verdad? Por supuesto, mira, fíjate que lamentablemente nosotros desde pequeños nos han metido en la cabeza de que la independencia, entre grandes comillas, es el 15 de septiembre de 1821. Ajá. Y cuando llegas a investigar y darte cuenta de que es un negocio del 15 de septiembre de 1821. Posteriormente hubo otro negocio en 1823 y ya la República como tal en 1847, que ese debería de ser el día que se debe de celebrar, porque es cuando ya la República de Guatemala, no pseudo independencia. Bueno. Ajá. Y cuéntame un poquito, Carlos, obviamente me imagino pues la historia pues nos ha llevado obviamente a construir nuestra propia historia, porque pues recordemos que nuestros países pues fueron conquistados y todo esto, pero realmente Guatemala con los años ha logrado crear su propia identidad en muchos sentidos, ¿no? Pues en algunos sentidos, lamentablemente, es menor la identidad que tenemos que la identidad que deberíamos de tener. Y por ejemplo, algunos estudiosos, y ya te has dado cuenta de que si hubiésemos peleado por nuestra independencia, creo que allí en esa forma sí podríamos identificarnos como guatemaltecos. Pero como no nos costó nada, no peleamos en absoluto, sino nos dijeron, ahora vas a ser de España, ya no, bueno, ahora vamos a ser de México. Bueno, ahora vamos a ser de Estados Unidos, que ahorita estamos ahí. Entonces, no hay nada que nos llene y que diga que ellos pelearon por nosotros, como
otros países que has escuchado que están orgullosos de sus próceres porque pelearon, porque se fajaron, pero nosotros en absoluto, y eso tiene mucho que ver en encontrar nuestra idiosincrasia, que sí la hay, pero está muy lejana. ¿Tendrá algo que ver, Carlos, nuestra posición geográfica en el planeta? Pregunto. Fíjate que nuestra posición geográfica es envidiable, porque aparte de eso, nosotros estamos en un país de 108.889 kilómetros cuadrados, y dentro de este número de kilómetros tenemos 23 ecosistemas. Imagínate, en horas vos estás del calor tremendo de Betaluleu a estar con un frío en los Cuchumatanes, en pocas horas, y pasas un bosque nuboso y luego llegas a donde está la cumbre y luego bajás y está templado y hay una meseta. Entonces, digamos, somos privilegiados en ese sentido. Otros países grandes no tienen eso, tienen llano, tienen un desértico y tienen montañas, no tienen mayor ecosistemas como nosotros. En un país tan pequeño, 23 sí es otra cosa. Carlos, estamos en un país también lleno de muchas leyendas, muchas historias y cosas muy bonitas que rondan por ahí, por las calles de nuestras ciudades a lo largo de Guatemala, y pues también he visto mucho de este material en tus trabajos que haces, de los cuales vamos a platicar en unos minutos. ¿Qué tan interesante es encontrar todo ese material para ti como persona, como historiador, como pues comunicador también, y podérselo trasladar a la gente? Porque me imagino que encontrar material nuevo es fascinante, contárselo a la gente es otra historia, crear otras historias alrededor de esto también es como parte de lo que haces tú como pues profesional, ¿no? Fíjate que sí, la oralidad guatemalteca es increíble, de verdad es increíble. Y dice uno, como un espanto. Ajá. La Llorona, ayer se me apareció a mí aquí en el Tanque de la Soledad por San Sebastián, y al mismo tiempo está en la antigua Guatemala. Ajá. Y al mismo tiempo allá en el Cerro del Baúl, en Quetzaltenango, y al mismo, así. Entonces es fabuloso esto, porque inclusive las personas dicen, mire, yo se lo juro, yo no creía en nada de esto, pero a mí se me apareció tal y tal, o mire, yo la oí y de verdad no podía caminar. Y fíjese que entonces es increíble, porque cada quien tiene un concepto distinto de La Llorona, por darte un ejemplo, de que es el espanto como más conocido, y que es el espanto que lo mismo se lleva a grandes, a pequeños, a mujeres, a hombres, a infieles, a no infieles. O sea, no discrimina. Pero, por ejemplo, la ciguanaba a los infieles, el sombrerón a los que tienen cabello largo y les hace trenzas y todo lo demás. La Llorona no, lo que sea. Agarra lo que encuentre. Lo que encuentre y se lo lleva. Es muy, muy interesante eso. Vamos de nuevo a una pausa y regresamos con más de esta sesión de Mentalidad Correcta. Hoy nos acompaña Carlos Eseña Alcayaga. Ya regresamos. Mentalidad Correcta con Raúl Castañaza. Estamos de vuelta en esta sesión de Mentalidad Correcta. No olvides también que tu opinión es importante para nosotros. Puedes dejarla a través de nuestras redes sociales. Por ahí puedes usar el hashtag Mentalidad Correcta, o bien ubicarnos en YouTube, en Facebook, en Instagram, también en Twitter. Ahí nos encuentras como Raúl Castañaza. Ahí estoy a tus órdenes. Regresamos a esta entrevista especial con nuestro invitado Carlos Eseña Alcayaga. Y fíjate que me trasladaste a mi niñez así absolutamente, porque pues tuve la oportunidad, y lo cuento rapidito porque nunca lo he contado. Tengo unos primos que viven en Escuintla, y entonces ellos tienen una casa muy muy grande, y recuerdo que tenían una pileta así bien alejada al fondo, una pileta que más parecía piscina que pileta, recuerdo muy bien. Y yo recuerdo que una noche estábamos como durmiendo todos, 3, 4 de la mañana, y se escuchaba como que alguien se bañaba en esa
esa pileta. Yo era niño, obviamente, entonces mis primos me dicen, no te asustes, es la Llorona, se está bañando. Entonces, y yo, ¿cómo la Llorona? ¿Y qué es eso, verdad? Y yo todo asustado porque oía la pileta hasta el fondo y aquellos guacalazos de agua, y yo decía, ¿qué es eso? Y me quedé siempre con la curiosidad y siempre me quedé con la idea de eso en la cabeza, y todavía lo recuerdo como una historia, y nunca lo pude constatar, nunca pude volverles a preguntar a ellos si eso sí era cierto o no, pero como tú dices, ¿verdad? Es cierto que todos tal vez tenemos en algún momento una historia que contar respecto a eso, y al final no estamos como seguros si eso sucedió o no, pero es parte de nuestra idiosincrasia y de nuestra cultura, ¿no? Por supuesto, definitivamente. Y por ejemplo, hay cosas muy, muy interesantes, porque fíjate que normalmente donde están las fuentes de agua, es donde se aparece la Llorona o se aparece la Silvanaba, en los barrancos, etcétera. Pero el único lugar en Guatemala donde se aparecen las dos es en el tanque La Soledad de San Sebastián, porque en Activa en un lugar la Silvanaba, en otro la Llorona. Allí en el tanque de La Soledad, que queda a media cuadra de San Sebastián, allí se aparecen las dos. Y hay personas que dicen que han visto a las dos, entonces peor todavía. Muy, muy interesante esto. No, y ante todo que creo que ha sido algo que hemos ido como heredando, ¿verdad? De generación en generación, porque me imagino estas historias vienen desde hace muchos años atrás. Yo no sé fechas exactamente, tal vez tú tienes alguna relación de eso, pero son historias que se han ido heredando, o sea, se las cuentas a tus hijos a sus hijos, y así han llegado a la actualidad, ¿no? Por supuesto, y fíjate que en todos los países se adueñan de esta clase de espantos. Porque los mexicanos, inclusive, da risa porque inclusive ellos dicen, esta es la tumba donde está enterrada la Llorona. Y esto viene desde España. Desde España ya estaba la Llorona, era un concepto desde allá de España. Y te vas toda Latinoamérica está la Llorona. Toda Latinoamérica, llegas a Tierra del Fuego, y sí, ahí la Llorona aparece en el bosque, no sé qué. Entonces, todos son dueños de la Llorona, pero máxime los mexicanos que dicen que de verdad de ahí es, y que ven una princesa azteca y que no sé qué, y nosotros decimos que no, que fue aquí en Panchoy, y los otros dicen no, que fue. Entonces, es muy interesante porque un ente que no tiene nacionalidad, y al mismo tiempo, por eso te decía, en todos lados, y así se van entretejiendo muchas de estas leyendas, y hay otras que son autóctonas, que sí son muy interesantes también. Carlos, me hace pensar en términos actuales, que yo creo que la Llorona en este caso en términos actuales es viral, ¿verdad? Porque la conoce en todo el mundo. Qué interesante, wow. Ese es un dato, por ejemplo, que yo personalmente pues no había escuchado. Qué bonito. Carlos, quiero platicarte un poquito también y que nos cuentes de todos tus proyectos y todo lo que estás haciendo. Cuéntame de esto especialmente que tú le has titulado Yo no vendo axiomas, en donde tienes la oportunidad pues de entrevistar a muchas personalidades, a mucha gente. Cuéntame de qué platican, cómo nace esta idea y qué es exactamente la intención de Carlos Seseña al crear este concepto de Yo no vendo axiomas. Primero que todo, dentro del ocio necesario que estamos teniendo ahora, pues yo soy siempre muy inquieto y trato de ver y de hacer determinadas cosas. ¿Por qué hice Yo no vendo axiomas y por qué le puse Yo no vendo axiomas? Porque realmente yo no vendo axiomas. Lo que yo digo necesariamente para mí puede ser cierto, pero para otra persona no. Exacto. Entonces, a mí me gusta que las personas investiguen y rebaten lo que estoy diciendo, pero con pruebas. Es muy interesante esto porque todos aprendemos. Y entonces, como yo no vendo axiomas, un axioma es una verdad demostrada que no tiene que ser, una verdad aceptada que no tiene que ser demostrada, yo no vendo eso, sino que yo digo y es lo que yo creo, o mi invitado cree, y otro dice, no, eso no es así. Entonces, es lo rico de esto. ¿Por qué lo hice en ese sentido? A mí me he ido por diferentes ramas, tanto de la historia, el doblaje, etcétera, etcétera. Entonces, quise encauzar todo esto y hacer un programa no de entrevista, sino de plática.
para permitirme y para permitirse a mi invitado y a los que están viéndolo, que viajen estando dentro y bien protegidos de lo que está pasando afuera. Pero tu fantasía, tu otro yo, sí está viajando porque se está recordando o porque está aprendiendo de determinados, y sobre todo la gran mayoría que he invitado al programa son guatemaltecos que están triunfando tremendamente, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, y que nosotros, porque como somos malinchistas en ese sentido, no nos damos cuenta, y cuando ya los escuchan, mucha gente me ha dicho, yo no sabía que era tan pilas este cuate, ajá. A la gran, yo no sabía que a la gran todo eso ha hecho él, ella era, cómo canta de bonito, etcétera, etcétera. Y entonces dentro de ese contexto he invitado a gente extranjera que es referente en determinada cosa, como por ejemplo a la que hace la voz de Candy, que te recuerdas, las mujeres de unas 3 o 4 generaciones, Candy era todo, era una novela eso. Claro. Por ese motivo le puse Yo no vendo acciones, y por ese motivo estoy realizando. No, y bonito porque realmente nos da la oportunidad de conocer, y a veces yo pienso mucho que nos han criado a veces en una cultura en donde, como decía mi abuela, como los burritos, ¿no? Que nos ponen, queremos ver solo al frente y no nos damos la oportunidad de ver hacia los lados, que hay tanta diversidad, tanto talento, tanta gente haciendo pues sus emprendimientos, sus proyectos, y que han crecido, como dices tú, y que han logrado quizás cosas importantes, y que a veces por vernos solo al espejo no nos damos cuenta de que pues incluso pueden ser una inspiración para otros guatemaltecos o otras personas en general, de poder crear también proyectos y desarrollar sus talentos, ¿no? Exactamente, porque se ven muchas veces acribillados con preguntas de la gente, y entonces aprenden, por ejemplo, una cantante o un cantante que venga y que les diga, bueno, lo primero que hay que hacer son estos ejercicios, y después tal y tal, entonces ya tienen una noción más. Si se van a dedicar a lo mismo que el entrevistado ya les dio sus tips que él utiliza, y eso es nítido. Y aparte de eso, estoy entrando a su hogar, cosa que no se daba antes, sino que llegaban al estudio o los invitabas a un determinado lugar y ahí los entrevistabas, pero en su hogar es la facilidad de decir, mira, esta es la fotografía, eso nunca lo había enseñado, esta fotografía es la de nosotros. Entonces, cosas así, y que no me gusta el llegar y preguntarles respecto a sus intimidades como tales, porque eso no me interesa, sino me interesa lo bueno que han hecho y lo bueno que han realizado y lo que me quieran contar. Claro. Carlos, me gusta mucho el concepto, porque yo creo que, y tú pues no me quitarás la razón, creo que toda tu experiencia en la actuación, en el teatro, los doblajes, la radio, la televisión, la locución, te han llevado a este punto donde pues puedes conjugar todo este tipo de talentos que has desarrollado en una conversación que pues se puede tornar natural, pero al final le deja muchas cosas interesantes a la gente, ¿no? Y es en base a esa experiencia que tú has adquirido, obviamente, en todas estas ramas en las que has trabajado durante toda tu vida. Sí, gracias a Dios, sí, eso me ha servido para desarrollarme en ese sentido y no tener, por ejemplo, un cuestionario que le voy a preguntar y que le han preguntado siempre, sino preguntarle otra cosa diferente, a que se sienta bien, a que platiquemos y no entrevistemos. Eso es el sentido que le doy. Entonces de repente les empiezo diciendo, mira, cuando eras pequeño vos jugabas 5. Sí, me gustaba jugar 5. No tiene nada que ver, pero sí tiene que ver. Y entonces porque ya entra en confianza y ya se suelta. Qué interesante. Tienes otro proyecto muy bonito que pues también ya está en las plataformas y quiero que me cuentes de él. Se trata de A la Luz de las Velas. ¿De qué se trata? Para que la gente que aún no ha entrado a conocerlo, pues pueda ver de qué se trata este proyecto también de Carlos Seseña, A la Luz de las Velas. ¿Qué es? Cuéntanos. Por supuesto, es otro proyecto muy diferente en el cual lo que manejamos allí es el suspenso, el terror,
del miedo, dentro de este concepto de 10 minutos. Es una serie que va a comprender varios programas que tienen un máximo de 12 minutos, para que la gente en ese poco tiempo se asuste, pero le guste, y aparte de eso, no se aburran, porque lamentablemente ahora ya miras algo, un poquito de tiempo más ya no, y miras otra cosa, porque como hay muchísima oferta, entonces no te pones como antes nosotros, te recordás, mirábamos tele y nos poníamos horas, porque no había mayor cosa, pero ahora hay de todo, entonces está la oportunidad de YouTube de poder verlo a la hora que querrás, y puedes destinar tus 10 minutos y para pasarla bien, en el sentido de poder asustarte, porque la adrenalina es necesaria y a la gente de verdad o le asusta o le gusta, pero le asusta. Es interesante esto. ¿Te has dado cuenta cuando yo no puedo dormir? No, quita eso. Entonces, ¿por qué estás aquí, verdad? Sí. Y tapándose entre grandes comillas los ojos. Y con todos los dedos abiertos para ver. Sí, pidiendo, yo no voy a poder dormir. Y va de ver. Voy de nuevo a una nueva pausa y regresamos para seguir hablando de Guatemala y muchas cosas más y los proyectos de nuestro invitado Carlos Ceseña. Ya regreso. Mentalidad Correcta con Raúl Castañaza. Entramos de lleno a nuestra última parte de esta sesión de Mentalidad Correcta de nueva cuenta. Gracias por estar ahí con nosotros, muy interesado, muy interesada en lo que estamos conversando el día de hoy con nuestro invitado Carlos Ceseña Alcayaga. Ay, me identifiqué mucho con eso, ¿sabes? Porque pues no soy mucho como de ver cosas así de miedo, como le decimos, o de terror, pero al final nos queda la curiosidad, ¿verdad? De ver, y de repente, incluso cuando yo he tenido la oportunidad de ver películas de miedo, lo digo así, a veces lo hago con amigos o con mi familia como para que no me dé tanto, pero me da al final lo que esto te causa es curiosidad, porque si, por ejemplo, en este caso de tu proyecto de A la Luz de las Velas, es una serie, obviamente quiero ver más. Claro, exactamente, y por lo pronto, porque se maneja completamente distinto ahora. Cuando no estaba la pandemia podías ir a grabar y estaban todos ahí y no había ningún problema. Ahora no, ahora porque es dramatizado y es súper complicado el poder dirigir tanto a edición como a actuación a control remoto, y muchos hogares, es decir, 8 o 10 actores cada quien en su casa, actuando acorde y buscando locación dentro de su casa para que se adecue a la historia que estamos contando. Entonces, estoy haciendo un programa mensual, porque tengo el tiempo como para hacer un mensual. No puedo por lo pronto hacer 2 programas en el mes, por tanto problema en ese sentido. Y luego viene el rompecabezas para el editor. Claro, es una postproducción, me imagino. Sí, pero es muy interesante, muy interesante. Entonces, bueno, para no dejar y perder el hilo, Carlos, creo que es importante en este momento, hablando de A la Luz de las Velas, ¿cómo te encontramos ahí en YouTube para llevarle la continuidad a este proyecto? Por supuesto, por Carlos Ceseña Alcayaga. Ahí está mi canal y ahí estamos. Vamos a presentar otras cosas, vamos a poner otras cosas. Pero A la Luz de las Velas va a estar allí, y luego el otro programa el último viernes del mes de agosto. A las 9 de la noche son los estrenos. O sea que va a ser el último viernes de cada mes. El último viernes de cada mes, por lo pronto. Ok, excelente, pero qué bonito la verdad y qué interesante, y me gusta porque pues has logrado pues involucrar, me imagino que en toda esta producción pues hay muchos amigos tuyos, actores, gente muy interesada en participar en estos proyectos, porque pues obviamente todos queremos tener nuestro momento protagónico, ¿no? Por supuesto. Si a mí tú me dices, yo sería capaz de irme a meter al lugar más recóndito de mi casa por tal de hacer algo y para estar en un proyecto como este, porque realmente es bonito, ¿no? Sí, es bonito, es otra cosa, es completamente diferente, y cuando lo ves plasmado, es otra cosa también diferente, no te lo imaginas.
Qué bonito, la verdad, y felicidades por esto. Entonces vamos a estar pendientes cada viernes de fin de mes, obviamente, para irle llevando la secuencia de estos capítulos de A la Luz de las Velas. En el caso de tu programa de Yo No Vendo Axiomas, ¿cómo lo encontramos y cómo lo estás programando, digamos, según los invitados? ¿En qué plataforma lo podemos ver para ver tus conversaciones ahí con tus invitados y esto? Claro que sí, en mi página de Facebook también se llama igual, Carlos Ceseña Alcayaga, los lunes y jueves a las 8 de la noche. Ok. Esto me imagino que, pues, incluso terminando la pandemia vas a continuar con este tipo de proyecto, porque está muy bonito, ¿eh? Muchísimas gracias, Raúl. Sí, vamos a seguir, Dios mediante, con ese mismo tipo de proyecto, porque están felices en su casa, muy cómodos y pueden estar como quieran. Me gustaría mucho, Carlos, que en esta parte final le pudieras invitar a todos los guatemaltecos que, bueno, a veces nos decimos guatemaltecos, pero realmente no participamos en cosas tan interesantes como esta. A veces nos metemos en nuestro mundo de cuatro paredes y realmente no curioseamos en tantas cosas que tenemos que conocer de nuestro país o de nuestros paisanos o de la gente que está alrededor nuestro. ¿Qué le diría Carlos Ceseña para, pues, motivar a la gente que incluso está fuera de nuestro país a que se involucre en estos proyectos? Porque es bonito como mantener ese hilo natural con lo que es nuestro, ¿no? Fíjate que es una oportunidad para sentirte más guatemalteco que nunca, porque ahora es cuando tenemos que estar mucho más unidos y nos sentimos mucho más cerca de la gente que está en Australia. Un guatemalteco que esté en Australia lo estás viendo ahí en la pantalla y entonces puedes platicar con él. Un guatemalteco que esté en Taiwán también puedes hacerlo y se siente muy identificado porque habla igual que hablas vos. Y entonces la idea es esa, el poder identificarse. Los que están fuera de Guatemala están más identificados que los guatemaltecos que estamos dentro. Es increíble, pero allá afuera, cuando escuchan marimba lloran. Nosotros aquí adentro, cuando escuchamos marimba, mejor cambiamos. Y no es el caso. Entonces hay que aprender de que dentro de nuestro país hay mucho talento, muchísimo talento, y nosotros podemos hacer lo que querramos siempre y cuando nos lo propongamos. Y ante todo que pues también estamos usando hoy en día, Carlos, sin dudarlo, esta pandemia nos lo enseñó, un recurso que es la tecnología, que nos está permitiendo como sacar del cajón todas aquellas cosas y podérselas mostrar al mundo desde nuestro hogar. Entonces eso al final, no sé si agradecerlo porque no lo sé, pero realmente si es un recurso que existe, ¿por qué no usarlo, verdad? Definitivamente, y fíjate que las nostalgias salen también a flor de piel, porque sacan, mira, este es un carrito que yo tuve eso, ¿verdad? Entonces, ya viene, y con ese carrito viene consigo, y ese lo vendían, no sé qué, si pues ese almacén que era, no sé, y ya viene toda una red de nostalgia que te lleva cuando estabas pequeño, cuando jugabas en la calle, cuando comías tierra, cuando tomabas del agua del chorro, cosas así. Incluso te hace recordar, pues tal vez hasta incluso personas que ya no están, ¿verdad? Que te traen a la vida momentos tal vez importantes en tu vida. Realmente a veces la gente pensamos que todo lo que hemos vivido al final ha sido un aprendizaje, pero lo muy importante es como poderlo recordar de buena manera, traerlo a la luz, compartirlo, porque al final la vida tiene ese sentido. Me imagino pues que en tu caso con estos proyectos nos haces eso, ¿verdad? Traernos a la realidad, a la vida cotidiana de la mayoría de nosotros, porque a todos nos pasan cosas buenas, cosas malas, tenemos anécdotas que contar, y eso es lo bonito al final de la vida, encontrarle ese sentido y esa forma de también compartirlo con el mundo, ¿no? Definitivamente, ese es el concepto y ese es el por qué realizarlo, para que todos estemos y lleguemos y nos olvidemos de todo lo que está pasando en las afueras y que gocemos y nos demos la oportunidad de escapar estando adentro. Carlos, mi intención pues de invitarte a esta sesión de Mentalidad Correcta era esa, que pudiéramos pues también motivar a toda la gente que está afuera, que escuche esta transmisión, de que puedan pues
enlazarse contigo también, que eres una persona que tiene mucho conocimiento, nos compartes mucho material interesante. Así que amigos que nos están escuchando, les invito de verdad a que se acerquen por ahí al canal de YouTube, al Facebook de Carlos Seseña Alcayaga, para que conozcan un poquito, compartan con él todos estos materiales interesantes y fabulosos que él tiene a bien producir para todos nosotros, para que los disfrutemos, para que conozcamos, para que aprendamos, para que nos sintamos identificados, o tantas emociones que puede causar pues todo este material que Carlos nos comparte. Así que de verdad yo te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo, Carlos, de compartir conmigo pues unos minutos en esta sesión de Mentalidad Correcta. Espero que no sea ni la primera ni la última, que podamos platicar y de repente más adelante en vivo para poder platicar de tantas cosas y de esta vida que nos ha dado tanto, ¿no? Así que muchas gracias, Carlos, por haber aceptado esta invitación. Al contrario, muy honrado de estar en tu programa. Muchísimas gracias por tus conceptos hacia mi persona. Y sí, por supuesto, yo también te admiro muchísimo, Raúl. Y gracias nuevamente. Muy agradecido con Carlos Seseña de nueva cuenta por atender pues este llamado para platicar con él, y ya saben entonces buscarlo en las redes sociales para poderse incluir en todos estos proyectos que nos van a llevar a un viaje por Guatemala y todo lo que Carlos Seseña ha logrado respecto también a su carrera como profesional. Soy Raúl Castañaza, te agradezco tu compañía y te invito para que nos escuches nuevamente en una nueva sesión de Mentalidad Correcta, y no olvides hacer todo aquello que te haga feliz. Hasta la próxima. Te esperamos en el siguiente podcast de Mentalidad Correcta con Raúl Castañaza.